Saludos, buenas amigos, amigas que nos siguen diariamente a través de su programa Al Detalle, aquí en Teleradio América, por los canales 12 y 45 de esta plataforma comunicacional, también por Instagram, por Facebook, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y nuestro periódico aldetallerd.com. Todos estos medios a disposición para que usted pueda darle seguimiento a lo que acontece en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le lleguen todas las notificaciones, pero también debe saber que este es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Dancel Soto. Saludos, buenas tardes, Abigail Soto, Abigail Peña, y a ustedes, pueblo dominicano, los de aquí y los de allá. Gracias por dejarnos llegar una vez más a sus hogares. Periodista, analista profundo, Abigail Peña. Dancer Abigail Soto, y a ustedes, que son la materia prima de nuestra participación aquí. Bueno, y la materia prima del conocimiento a nivel de combustible, la tenemos nosotros también esta tarde. Y le damos la bienvenida tanto a Dancel Soto, Abigail Peña, Abigail Soto, y ustedes, amigos televidentes, que sé que lo hacen con mucho gusto, al ingeniero Juan Ignacio Espaillat, quien fue presidente de Anadega durante mucho tiempo, y quien se ha convertido en asesor de compañías y su propio proyecto. Bienvenido, ingeniero. Muy bien, muchas gracias a los Abigail de recibirme en su programa, y a los amigos televidentes que siguen cada tarde este programa. Pues saludo para todos. Así es, bueno, para nosotros es un honor, y nada, vamos a preguntarle cómo anda el mundo de los combustibles en el sentido general, gas. Bueno, todo, usted maneja todos los temas, sabe cómo está a nivel internacional y cómo está a nivel local, y la situación de fluctuación de los precios. Así es que expláyese ahí, ingeniero. Bueno, los combustibles, sabemos lo que aconteció después de los eventos que se han dado con la invasión de Rusia a Ucrania, que los precios se dispararon. Ya venían subiendo producto de la reactivación después del COVID, y se han colocado a niveles sumamente altos, donde el gobierno dominicano asumió una especie de protección al consumidor, manteniendo los precios congelados mientras el petróleo estuviese entre 85 y 115 dólares el barril. Esa práctica ha permitido que nosotros viviéramos tenemos una estabilidad de precios que viene antes de este año 2022. Ya del 2021 el gobierno no estaba aplicando los precios internacionales, debido a que terminada la pandemia se fue generando una demanda, o bueno, en el ocaso de la pandemia, una demanda alta de combustible, porque la industria, el servicio, el transporte, de todos los aspectos del transporte, se incrementó, y el exceso de demanda provocó alza de precios. La guerra de Ucrania, o la invasión a Ucrania, lo dispara aún más, pero vivimos esta situación. ¿Qué resulta? Que en los últimos días, en el último mes, los precios internacionales han comenzado a aflojar de 123 que tuvo el barril, 123 dólares por barril. Hemos visto que ya ha llegado hasta 83 dólares, volvió a repuntar a 86, pero lo que sí está ya por verse es que si vuelve a bajar de 85 dólares, cómo el gobierno va a comenzar a aplicar la baja con relación a los precios internacionales. De antemano, yo he levantado un cuestionamiento, porque algunos productos han bajado de precio por debajo ya de los precios internacionales, y el gobierno mantiene congelados los precios. Uno que está muy por encima, por ejemplo, el gasoil, en este momento, su precio local con relación al precio internacional más los impuestos, debiera venderse unos 60 a 62 pesos más el galón, pero lo tienen congelado. Pero otros, su precio internacional ya ha estado en baja, y el gobierno lo mantiene congelado. ¿Como cuáles? El GLP. Por ejemplo, la semana pasada, el GLP debió haberse publicado con alrededor de 5 pesos, casi 6 pesos menos. Esta semana está proyectando un valor que está alrededor de 8 pesos menos. Y el querosene
que es el que se usa para lámparas y actividades de limpieza y actividades agrícolas, ya está aproximadamente entre 60 y 85 pesos menos. Por lo tanto, le he advertido al gobierno, y lo hago a través de este programa de manera ya mucho más especial, que yo sé que lo ve muchos funcionarios del gobierno, que le están regalando a costa del consumidor, en el caso del querosén, un producto bajito de consumo, entre 60 y 85 pesos cada semana a los importadores. Ah, ¿no es el gobierno que se está quedando con eso? No, no, señor. ¿Cómo? Ah, pero ahora sí, No, señor. ahí es más delicado. Pero otro producto que sí es de alta demanda, que estamos sobre 550 millones de galones al año, que es el GLP, se le está regalando alrededor de 5, 6, para esta semana 8 pesos, que da a la baja, que debieran aplicarlo, y como no lo aplican, el consumidor lo paga, Sí. pero el gobierno no se beneficia No de se eso. beneficia de Se eso. beneficia el importador. Y eso a mí me llama la atención. Desde el año 2006 yo mantuve un cuestionamiento Recuerdo perfectamente. firme alrededor del manejo que había, de que se mantenían precios congelados localmente cuando eran altos, y entonces los importadores privados en ese momento sí importaban y se ganaban una millonada. Cuando los precios bajaban, los precios locales estaban por debajo de los precios internacionales, ese importador privado suspendía sus compras y iba y se abastecía de la refinería. Ahora todos tienen productos porque el gobierno toda la semana le está devolviendo la diferencia. Pero resulta que de manera extraña el GLP y el querosén se están manteniendo con los precios congelados altos. Por ejemplo, el querosén está a 349 pesos, muy por encima de la gasolina. Y el querosén, 349 pesos por encima de la gasolina, y el GLP mantiene hoy mismo alrededor de 6 pesos con relación al precio de la semana pasada, y esta semana ya está proyectando que se mantiene una baja entre 8 y 9 pesos, que debe de bajarse el precio al consumidor, porque el consumidor lo está pagando, el gobierno no lo está recibiendo, y por lo tanto el importador se está enriqueciendo de forma injustificada. Increíble. Ingeniero, es un cuadro tétrico para la población el que usted está presentando. Y usted es un conocedor, maneja las informaciones, las estadísticas y esto. Me dice un dueño de estación de gasolina que en la República Dominicana hay una especie de lucha sin cuartel entre gente que, si usted coloca el nombre de su gasolinera, a usted le podría llegar en el galón de gasolina, por ejemplo, usted podría ganarse 35 pesos por encima de lo que se está ganando hoy en las transacciones normales. Y eso se da, me dicen, frente a la mirada de las actuales autoridades y las autoridades que pasaron por el país. Mire, Abigail, la verdad es que el negocio tiene unos márgenes que corresponden a eslabones de una cadena. La cadena está conformada por importador o productor, así está establecida en la ley 407-72, que tiene una utilidad. Está el mayorista, que tiene una utilidad. Está el transportista, que tiene un valor para cubrir los costos. Y el detallista, que tiene un valor para cubrir costos o una supuesta margen de intermediación. Resulta que si usted suma todos los márgenes, sí anda por ahí. Ahora bien, cuando alguien está verticalizado, que es lo que se está dando ahora, que ahora ya se están quitando la careta muchos grupos, porque ya vemos cómo están desmontando los letreros de marcas que parece que el costo de seguirlas rentando les resulta muy alto, y se están yendo a llevarla a sus propios grupos o intereses. Por ejemplo, el Grupo Total, que tiene el control de un volumen de estaciones en todo el país, que es la empresa mayorista de mayor volumen, ya le está quitando el nombre a la compañía que compraron, que dicen que fue una alianza estratégica, que es la Sunix.
Ajá. Pero junto a ese grupo Total está unido el grupo de la Sociedad Industrial Dominicana, que realmente fue comprada por el grupo Coastal y por lo demás. Entonces siguen los Bonetti ahí, pero otro Bonetti. Entonces ese grupo ya se está quitando la careta y le están quitando las marcas de las otras empresas y le están poniendo Total. Hay otro grupo que rentó la marca Shell, que entonces se le está quitando ya los letreros a las estaciones que antes decían eso, porque es muy caro el royalty de esa marca, porque ellos lo que tienen son royalty, son empresas locales. Son empresas locales. Sí, son locales. Oh. Entonces ese grupo sumó las 117 estaciones de la ESO con las 152 de Isla, y ahí están unidos, y prácticamente nada más hay dos grandes bandos. Hay un bando pequeñito, en el que yo estoy ahí, ¿verdad? Que ese no está en ese grupo. Por eso, Ecopetróleo. Petróleos Nacionales, Petronan. pero también sumamos Ecopetróleo y Axon, que son tres grupos empresariales Pero ustedes no son un independientes. grupo pequeño, ingeniero. Sí, pero están ahí. Ustedes no son un grupo pequeño. Ustedes compiten. No, nosotros competimos en servicio, en calidad y honestidad en el servicio. Ok. No quiero decir que las demás empresas sean deshonestas, Sí. pero cuando usted tiene frente a los negocios a empleados, usted no sabe lo que hacen esos empleados con los clientes. Ahora, los detallistas nuestros, que son dueños de las estaciones, sí saben lo que hacen con cada uno de sus clientes, porque cualquier situación que se dé es el patrimonio de la estación que se ve en juego, y si el patrimonio de la estación está en juego el patrimonio de nuestros asociados. Lo mismo no sucede cuando hay empleados atendiendo estaciones, que hay muchos honestos y serios, pero hay otros que no. Y cuando caen en manos de un operador, de un administrador que no tiene esa condición, se aprovecha, porque le es difícil a los dueños manejar la totalidad del proceso. Y como ellos tienen estructuras internas para controlar que nada falte hacia arriba, hacia la empresa, ese operador aprovecha y puede quitarle al consumidor o al cliente lo que el cliente se deja estimar. Entonces es diferente al detallista de administración independiente. O sea que le mantiene los beneficios arriba, pero abajo pues ya tiene ciertas defensas. Ajá. Y finalmente el consumidor es el que resulta Sí, afectado. indiscutiblemente. Yo le voy a hacer una historia de lo que me pasó. Creo que la hice, no recuerdo. Pero cuando venga de la pausa con su anuencia le voy a contar. Pausamos. Amigas y amigos que se han integrado en el proceso del programa, les decimos que esto es Al Detalle, que estamos de 3 a 4 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Recuerden nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, aquí en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. A raíz de la pregunta de Abigail, usted hizo énfasis en lo de los precios, y me gustaría, ingeniero, usted tenía que como que decir algo más de eso. Mire qué pasa. Y yo traigo a relucir el tema de que hay sí una disposición de mantener los precios congelados. Sí. Pero los precios se congelan para que no sigan subiendo. Claro, Pero si bajan, deben de bajar. inmediatamente. Entonces yo traigo a colación el tema porque en el año 2014, 15, 16, 17, y casi en algo del 18, por resolución de un ministro de Industria y Comercio, se fijaron unos costos de transporte marítimo al GLP. Y con esos 4 años y pico se fijaron, creo que fueron $23 por tonelada de transporte marítimo del GLP. Se acumularon 1.982 millones de dólares a favor de los importadores de GLP. Uepa. Y con eso se hizo una terminal nueva, muy moderna, en San Pedro de Macorís. En este caso, cuando se están dejando los precios de los combustibles en la transparencia del precio real visible, ahí congelado, cuando los precios internacionales están en baja, en el caso del GLP, que promedio debió haber bajado entre 5 y 6 pesos, si usted lo coge en estos últimos 2 meses y medio, con un consumo nacional que está rondando 560.000
560 millones de galones al año, que quiere decir que son alrededor de 500.000 galones mensuales. Si usted lleva 2 meses y medio, ¿verdad?, con 6 pesos de promedio En cada galón. usted le está regalando 600 millones de pesos, que se lo está quitando al consumidor. Ahora no se están yendo a la terminal, No, parece que no, pero se están yendo al bolsillo del mismo grupo. sí. Y cuando usted le deja al querosén ese promedio alrededor de 70 pesos por galón, si usted lo calcula con un consumo nacional que es alrededor de unos 3.000 barriles diarios, entonces te le está regalando un dinero también al importador. Y el gobierno no, el Ministerio de Industria y Comercio no ha recibido alguna notificación, o esto es por primera vez que usted lo está planteando aquí en el No, programa. ya yo lo he planteado 2 o 3 veces. Y estoy a la espera de una respuesta de ellos. Y yo me sería de mucha satisfacción el que el gobierno pues corrija en breve. Bueno, después de este programa de la tarde de hoy, yo creo que usted va a tener la respuesta. En breve esa desviación que hay. ¿Cuántos millones le están regalando? En estos 2 meses y medio alrededor de 600 millones de pesos. En 2 meses. En el GLP, En solamente. GLP, sí. Ingeniero, en diferentes escenarios entre febrero, marzo, abril, lo he visto a usted hablar en referencia a precisamente a la disposición del congelamiento de los combustibles, pero ¿qué pasa? Vi por ahí que la inflación en Estados Unidos ya ha bajado alrededor de un 8% entre julio y agosto, los combustibles, y en otros lugares, en otras regiones del mundo también. Lo que me llama la atención, usted como conocedor del tema, es que se dice que después que usted tiene X cantidad de meses pagando el barril por debajo de los $90, ahí hay una falta de transparencia que hay que explicarle al pueblo por qué se sigue frenando, se sigue congelando, cuando el tiempo que ya llevan por debajo de $90 debió, no hablamos nada más en las últimas semanas, sino en meses, debió haber prácticamente realizado una transformación en los carburantes aquí en el país. No, déjame corregirte. Cierto que los precios internacionales están reculando y llegó hasta $83 el barril de petróleo, pero aquí no seguimos el precio del barril para fijar los precios. Eso fue una decisión del presidente para hacer una referencia de que los precios internacionales estaban caros, porque aquí lo que seguimos es el precio de los productos terminados. Cuando analizamos los productos terminados, yo estoy sacando a relucir 2 productos que llevan 2 meses y medio por debajo, su precio internacional, por debajo a lo que ya están congelados en el mercado, que es lo que estoy reclamando. La semana pasada, por primera vez, la gasolina premium bajó 1 peso con 30 centavos con relación a los precios internacionales. Hoy, al día de hoy, que es martes, para esta semana, está marcando 2,30 en baja, pero la gasolina regular está todavía por encima. El precio local está sustentado por debajo, o sea, el precio internacional todavía está por encima, en alrededor de 5 pesos con relación al mercado local. Mientras eso sucede, el gasoil, tanto el gasoil óptimo como el diésel regular, todavía en los precios internacionales están entre 60 y 62 pesos más caros que el precio que ¿A qué se debe eso, ingeniero, que la gasolina esté reduciendo los niveles de precio comparado con lo que hay aquí congelado? El GLP y el gas licuado, sin embargo, el gasoil entonces no tenga esa reducción. Que el gasoil es un producto de mayor consumo en el mundo que las gasolinas. Entonces el gasoil localmente aquí es más barato porque tiene menos impuestos. Por ejemplo, el gasoil, el precio que tiene, el que está ahí congelado, es 59 pesos el galón. Cuando el gobierno, los precios internacionales le dan a bajar 60 o 62 pesos, el gobierno, lo que, si hiciéramos una compensación de los impuestos, lo que está subsidiando es 1 peso en el gasoil regular para esta semana y 3 pesos en el gasoil óptimo, porque 59 son de impuestos. ¿Ves? Pero si aplicamos los precios locales como están estructurados, este producto todavía está vendiéndose al consumidor entre 60 y 62 pesos
más barato que lo que está en el mercado internacional. Pero la gasolina, que siempre, hace ya aproximadamente 25 años, que se ha colocado con precios internacionales más baratos que el gasoil, lo único que aquí como se pagan 96 pesos o 87 pesos la regular de impuestos, entonces aquí entre el gasoil y la gasolina, el gasoil es más barato, pero es porque pagamos más impuestos por la gasolina. Pero la gasolina en este momento, aplicándole sus impuestos de los 87 pesos la gasolina regular o los 96 de la premium, hoy por hoy la premium debió haber bajado 1 peso con 60 centavos la semana pasada y esta semana va 2,30 y la regular todavía sigue estando 5 pesos más cara. Pero hay una situación que se da y yo creo que también otras veces la hemos hablado. El gobierno está subsidiando, que se habla que el gobierno invirtió tantos millones en el subsidio, pero eso mismo no lo está dejando el impuesto que tienen los combustibles. O sea, acláreme esa situación, porque si usted... Bueno, el gobierno lo que publica es el sacrificio fiscal el sacrificio fiscal de lo que deja de recibir y en el fondo algo también en algunos productos subsidiados. Yo acabo de explicar que en esta semana el gobierno todavía está sacando de otro sitio 1 peso para el gasoil regular, para el diésel regular y 3 pesos para el gasoil óptimo. Pero de todos modos deja de recibir 59 pesos de impuestos. Entonces ese sacrificio fiscal es que te publica. Exacto, ahora lo entendí. O sea que aparte de los 59 vienen los 3 pesos, o sea, se serían los 62 que usted está planteando, más o menos. Exacto. Mire, pero si ahora tú coges la gasolina, vamos a coger la premium, sí, que se cobró 1 peso con 60 centavos más caro que los precios internacionales referenciados al país, esa pagó 96 pesos de impuestos la semana pasada. Ajá. Y ese peso y pico se lo dejaron al importador. Al importador. Ahora bien, también la gasolina regular, que tuvo 5 pesos en los mercados internacionales más cara, en vez de recibir 87, el gobierno recibió 82, porque habían 5 todavía que era parte del sacrificio, pero esos 82 lo coloca en el cálculo que ellos hacen como un sacrificio fiscal por parte del gobierno. Bueno. Veía, ingeniero, en España, en el día de hoy, el presidente anunció que van a cobrarle un impuesto a las empresas eléctricas y a las compañías que hacen negocio con el petróleo, con los carburantes. Buscan frenar la inflación obteniendo 7.000 millones de euros. Ellos creen que con eso más o menos podrían resolver su situación, porque el desempleo se le está disparando, el costo de los productos sigue subiendo, entonces hay una situación de dificultad. En República Dominicana uno ve que las cosas se dejan pasar. Aquí no se habla de que a mayor margen de beneficio que tienen estas empresas hay que poner a tributar más. Por el contrario, aquí lo que se le da es exenciones. ¿Hasta cuándo usted, que es un hombre de ideas liberales y que está en ese sector, podría resistir la economía dominicana esas exenciones al sector de los carburantes? Bueno, déjeme explicarle, Abigail, que realmente el gobierno no le da exenciones al mercado de los combustibles. El gobierno le está dando un respiro al consumidor cuando fijó y congeló los precios. Ahora, lo que usted dice es una verdad ñanga, como decimos allá en el campo. Porque yo escuché a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que amenazó a las petroleras que iba a cobrarle más impuestos porque se están ganando mucho dinero. Fíjense qué pasa, el neoliberalismo ha creado una estructura de libre mercado y el combustible en el macro de Occidente y también Oriente, ese liberalismo existe. O sea, usted puede ganarse todo lo que usted quiera en los combustibles. Y al ganarse todo lo que usted quiera,
esta crisis que se ha desatado ha provocado que esta gente estén jugando con las informaciones alarmistas de las bolsas. Se da que Rusia invade a Ucrania, pero el mercado, por ejemplo, de Latinoamérica y del mundo está suplido, pero ese mismo día sube todo y las petroleras suben los precios. Y los volúmenes de dinero que se han ganado son inmensamente grandes. Vámonos a lo local. Déjemelo ahí, ingeniero. Vamos a hablar de lo local, pero después de la pausa. Ah, está bien. Bien, amigos televidentes, seguimos aquí conversando con el ingeniero Juan Ignacio Espaillat, asesor de Petronan. Así es, Petróleos Nacionales, ¿verdad? Y de Anadegas. Y Anadegas. No, de Anadegas es parte suya, esa es su vida. Ingeniero, hablábamos de, o usted iba a darnos una explicación de lo de aquí. O sea, lo que incide aquí a nivel de las importadoras o los importadores de combustible. Sí, estaba contestándole a Abigail, Sí. también a Abigail, que realmente ese tema de España tiene un reflejo en Estados Unidos y que aquí en República Dominicana la cosa es diferente. Primero, porque el mercado del importador hacia abajo está regulado. No hay ninguna utilidad adicional, ningún rejuego adicional por parte del actor que ya no es el importador, aunque el importador también lo hace todo hasta abajo, que ese es otro tema que hablé, que habían 3 grupos. Pero el importador, o sea, el que tiene la terminal y opera la terminal, compra en el mercado libre. Y en ese mercado libre, él está teniendo una gran oportunidad con la crisis internacional y entonces eso es de él. Y entonces llega aquí, el gobierno le garantiza esos precios ficticios de bolsas, porque la bolsa no es más que la estructura para crear nerviosismo y aumentarle precio a los productos, y finalmente le devuelve a ese importador lo que supuestamente debía referenciarse a los precios internacionales, pero ese importador está guisando en este momento. O sea, que igual que esas empresas de Medio Oriente, de Estados Unidos, de Europa, ¿no, verdad? Ellos también están guisando. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno de España y la amenaza que ha hecho el presidente de Estados Unidos, que le va a aumentar los impuestos a las petroleras, a ese grupo, a esos 3 grupos, sí le toca, incluyendo la Refinería Dominicana de Petróleo, porque es una empresa privada la refinería. La refinería. Sí, donde aunque es del gobierno, pero está estructurado como una empresa privada. Y así son los beneficios como empresa privada. Sí, lo único es que cuando se declaran los beneficios, ese dinero va a Hacienda. Sí, va a Hacienda, no va a los bolsillos. No va a los bolsillos de nadie. Ingeniero, nosotros en República Dominicana desde hace mucho tiempo vemos con Leonel Fernández, con Danilo, bueno, Hipólito, Balaguer, o sea, como que según van pasando los gobiernos, el empresariado, pero el empresariado oportunista, se va como arrimando a los candidatos que le ven posibilidad y luego que llegan los arropan y comienzan a tomar prácticamente las decisiones. ¿Cómo usted ve el país, la diferencia que hay entre los gobiernos pasados y este? ¿Qué cambio usted le nota? No, ninguno. Seguimos la misma mecánica. La misma mecánica. La misma mecánica. Y hay que ver quiénes dirigen las entidades que pueden abrir puertas en el Palacio. Porque de manera puntual, aquí hay unos grupos que son los que conforman las instituciones empresariales, que son ellos. Por ejemplo, la Constitución, desde que se estableció el orden, después de crearse la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en la época de Trujillo y después de Trujillo, y hasta en nuestros días, hay una institución empresarial que se llama Copardón, que está en el orden constitucional, está en la ley de seguridad social, está en la ley relativo al salario mínimo. Esa entidad es la que representa a los patronos. Sí. Y de buena primera, allí los miembros de Copardón, a no ser de unos aumenticos que ha habido ahora, son unos 235 miembros. Pero esos 235 lo manejan el mismo grupo de toda la vida y ponen ellos al presidente de Copardón. Pero cuando usted va al CONEP, es el mismo grupito, los 200 y pico, que también controlan al CONEP.
Y usted va a la IRD, que son los que abren puertas en el Palacio, y lo mismo 200 y pico, entonces la AIRD. En definitiva, el país tiene más de 162.000 empresas. Y usted ve que ese grupito de 220, retémosle 1 o 2, porque yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Pero nosotros no podemos abrir puertas en el Palacio. No. El resto de los empresarios no abren puertas. Y ellos sí abren la puerta y sí se sirven con la cuchara grande en todo el devenir, no de este gobierno, también los gobiernos anteriores. Entonces, esos grupos, diríamos, cuando se trancan, el caso específico, la liberación de impuestos de 62 productos, ese grupo se paró en 2 patas, que querían que no lo abrieran. Sí. Y por primera vez vi al presidente procurar una acción en beneficio del consumidor, y en algo favoreció a otro grupo que no abren puertas del Palacio, pero era para darle al consumidor un espacio y no seguir impactando la inflación que se estaba comiendo al mundo. Pero realmente lo clásico es que ese grupito pone la dirección de Copardón, impone la dirección del CONE, impone la IRD, y ese es a los únicos que se le escucha. Cuando usted ve alguna asociación del interior o nacional que no son de esos grupos, tienen que ladrar mucho para poner atención. Esa es la verdad. Ladrar mucho para que le pongan atención. Le pongan atención. Pero uno se sorprende, y escuchándolo a usted, entonces se entiende por qué gente que hace poco estaban como funcionarios de 4ª categoría en una posición pública, de buenas a primeras aparecen siendo vicepresidente de uno de esos grupos que abre puertas en Palacio. Y usted lo ve como aparecen los medios de comunicación como una autoridad del empresariado, pero viene de una parcela política que se quedó sin liderazgo. Ahí, y esos son los que representan entonces a más de 125.000 empresarios e industriales, cuando no llegan a 400 en República Dominicana. Yo decía que usted es un hombre liberal. El ingeniero Espaillá es partidario de una opción diferente a la que están hoy disputándose el poder, para que no haya que buscar quién abra puertas, sino que todos tengan la oportunidad de accesar a esa puerta. Déjame decirle que yo soy de criterio de que todos deben de tener acceso. Y indiscutiblemente que la inversión privada, la inversión de hombres y de mujeres con sus capitales, son lo que hacen crecer un país. Si no hay producción, si no hay empresarios que produzcan, no hay impuestos. Y por lo tanto el gobierno puede, a partir de los impuestos, repartir esa riqueza en favor de los menos afortunados, ¿verdad? Pero de manera real, el quehacer que se da en el país necesita que se mantenga un remeneo. Yo estaba reclamando que no se nombrara al que fue presidente de Copardón, que lo nombraron a los mismos grupos cuando se fue el Macarrulla, nombraron al mismo. Sí. Entonces yo dije, no, pero por favor. Nombraron algunos técnicos antes, por ejemplo, el caso de medio ambiente, el caso de planificación y desarrollo, que son técnicos de alta calificación, que yo lo vi bien, eran técnicos de centro, diríamos así, que tienen una visión objetiva de lo que debe ser la economía. Pero yo esperaba que el gobierno de Luis en ese momento se girara un poquito, que saliera del centro derecha, que se colocara en el centro, o que metiera a funcionarios de centro izquierda para crear un balance. Pero realmente volvió a nombrar a los mismos grupos y se siguen nombrando puestos inferiores que responden a los intereses de esos grupos. Pero quiero aclarar lo siguiente: esos empresarios son camaleones. Ajá. Porque ordinariamente esos empresarios invierten en todos los partidos. Y más aún,
son capaces de presentar cabezas o figuras de sus grupos económicos con un candidato o con un partido y con otro partido y con otro y otro partido. O sea que ellos se van a reciclar como quiera, de manera tal que el olfato debe tenerlo el actor político para evitar que ser utilizado por estos grupos que en el fondo, en el proceso electoral se van a necesitar porque traen recursos, ¿verdad? Cosa que pudiera cambiar si esa ley que sometió la Junta Central Electoral, ese proyecto de ley que procura restringir el gasto de las campañas, pudiera haber un respiro diferente, porque ahora la lucha es quien más dinero tenga, ¿verdad? Compra el imaginario del pueblo, haciéndole ofertas e ilusiones. Pero cuando se restrinjan esos gastos, que exista primero un periodo más corto de campaña y con menos autorización para que se gaste todo lo que usted quiera, entonces esos grupos dejarán de tener la influencia que tienen hoy. Porque si usted no recibe apoyo económico, usted no va para ningún lado electoralmente. Entonces esos grupos son los que dan el apoyo económico. Y ellos son camaleones, le dan a este, le dan al otro, le dan a otro, incluso tienen figuras dentro de su mismo grupo. A ti te ponemos aquí, a ti te ponemos aquí, a ti allí. Le vamos a comentar una historia pasada, que eso no viene desde ahora, de una familia muy importante de este país, que uno estaba en el PLD y uno estaba con Jacobo Magluta, pero después de la pausa. Bien, seguimos aquí hablando con uno de los notables del país, uno por lo que yo meto las dos manos en candela, porque ahí hay seriedad y honestidad en el ejercicio del comercio, del empresariado en la República Dominicana, y él nos honra cada vez que necesitamos conocer cómo anda el combustible y cómo anda el país aceptando nuestra invitación. Me refiero al ingeniero Nacio Espaillat, un gran amigo de nosotros. Usted tocaba un tema ahorita, a una pregunta de Abigail, no, a la pregunta que le hacíamos nosotros, de el control que tiene el empresariado en los gobiernos. Se decía, y aquí viene un chismecito, que al salir Macarrulla, hubo como cierta enemistad en los sectores empresariales con Luis Abinader. ¿Eso es real o eso es mentira? Eso fue en bombita que hicieron. Ellos están ahí recogiendo. No dura bembita por si acaso. Una bembita, no van a perder los beneficios y lo que pueden sacar. Sí. Ingeniero. Le dejaron al mismo hombre ahí. Claro. A Joel. Sí. Es la que presidía Copaldón. Sí. Pero la corriente entre el empresariado que siente que las puertas no se abren de par en par es hacia un frente nacional de gente que en el pasado tenían posiciones lo que era revolucionaria, democrática, y que ahora más o menos con esta tendencia que se vive en América Latina, caso Perú, Colombia, Chile, Argentina, quisieran que practicar, intentar que en República Dominicana en el 24 pueda surgir un frente diferente al PLD, al PRM y a la Fuerza del Pueblo. Ojalá yo que se dé una corriente. Pero usted es lo que lo está impulsando. Sí, déjeme aclararle que Joel es un muchacho bueno, ¿eh? Lo único que tiene compromisos. No, porque usted no ha cuestionado de manera personal. Para mí Joel es excelente. O sea, es los beneficios del empresariado. Y Luis tiene una oportunidad, lo único que él representa intereses. Exacto. Entonces eso hay que ponerlo sobre el tapete. No es lo mismo que si fuera un dirigente político de arraigue, de arraigambre social, que conozca a uno que viene de los niveles y que se ha desempeñado en los niveles altos, que es la gran verdad lo que usted está diciendo. Correcto. Pero por ejemplo, el presidente Luis ha ignorado a gente de su propio partido que son políticos formados,
pero es su decisión, él es el que está en el gobierno y hay que dejarlo que lo dirija. Ahora déjeme decirle lo siguiente, el esquema que está viviendo el mundo, Abigail, escuche esto, es que el presente y lo que viene en el futuro, más lo que ya hemos pasado en este proceso de pandemia y de confrontación que el Papa Francisco ha dicho que es la Tercera Guerra Mundial, porque allí se está peleando usando un soldado que se llama soldado ucraniano y el ruso, pero los armamentos y la tecnología y los apoyos, todo Occidente que está peleando contra Rusia. Más de 12.000 millones de dólares le han dado a Ucrania en apoyo, tanto Estados Unidos como los países aliados. 12.000 millones se calcula. Eso va lejos. Más lejos. Va lejos. Solamente hubo anuncios de 40.000 millones de dólares. Ahora, lo que hay que ver es hasta dónde se ha cumplido eso. Recuérdese que se cogen mucho también. Sí. Pues déjeme decirle que el quehacer que está viviendo el mundo es una situación muy difícil. Y tal vez, y sin equivocarme, Luis ha tenido una política coherente en defensa de no tirar a la sociedad a las situaciones que viven otras economías. Y ha tomado decisiones adecuadas. Y está imponiendo un manejo ético también del Estado, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Que ha cambiado de manera importante. Si usted me pregunta a mí, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría que exista un desarrollo hacia los estilos, no le voy a llamar socialista, le voy a llamar democrático, revolucionario, en favor de revolucionar la sociedad, de forma tal que quien dirija lo haga a favor de las mayorías. No quiere decir esto que vamos a golpear al empresariado, al contrario, el empresariado hay que apoyarlo, pero regulando sus oportunidades de negocio para que ese accionar no lo convierta a ellos en dueños y señores o que terminen ganando o teniendo utilidades para coger ese recurso, porque quiero aclararle a nuestros amigos televidentes que muchos de nuestros empresarios son inversionistas en bolsas y las bolsas es el verdadero imperialismo que tiene alienado al mundo, porque las bolsas son las que han estado castrando el desarrollo del capitalismo plural, porque el capitalismo todavía no se ha podido desarrollar a plenitud. Si nosotros no recibiéramos el impacto de esos mecanismos de bolsa donde han impuesto un mismo producto para el mundo, por ejemplo, las baterías, ya la batería, aquí no se fabrican baterías, ya hay prácticamente 1 o 2 fábricas mundiales de baterías. Las neveras, que aquí hacíamos neveras, ya no las fabrica cualquiera, ya hay 2 o 3 fábricas de neveras en el mundo, pero esas son las bolsas que la han creado. Entonces limitan el desarrollo capitalista de cada una de las sociedades. Entonces yo me inscribiría en el crecimiento y el desarrollo de un capitalismo nacional para que las bolsas o los manejos imperialistas no nos sigan imponiendo la economía. Por lo tanto, cuando usted me pregunta que si yo estaría identificado con esa corriente, con ella estaría apoyando, por ejemplo, a Lula, que va a ser el presidente en este mes. 15% tiene hoy por encima de Bolsonaro. Correcto. Y como sucede en otras economías que están planteando transformaciones, pero para desestabilizarla le llaman comunistas. Bueno, ingeniero. Entonces, yo replico mi oposición a que sean comunistas, porque realmente ellos están en el orden del desarrollo pleno del capitalismo para darle riqueza a la sociedad y al pueblo. Muchísimas gracias, ingeniero. Usted cada vez que viene pues nos deleita con sus conocimientos y por eso pues tenemos que seguirlo invitando porque hay que entrar en el mundo de la concientización y usted lo hace muy bien. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Y hoy le decimos al ingeniero Ignacio Espaillá, Juan Ignacio Espaillá, que se lance él para que vea que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.